Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí desde el Rincón de Apologética Católica. Hoy vamos a tratar un tema que a muchos hermanitos no católicos pues les causa mucha duda, por no llamarlo diferente. El tema lo vamos a denominar ¿por qué debo creer en la tradición de la Iglesia? Y para poder entender el tema, vamos a dividirnos en partecitas muy rápidamente y poder comprenderlo. Lo primero, vamos a entender qué es tradición y para eso tengo aquí las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española. Esta corte lo dice directamente en la página de internet Real Academia Española. Tradición tiene 8 acepciones. Vamos a verlas muy rápidamente, en especial 2 o 3 de ellas. La primera, transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hechas de generación en generación. Aquí tenemos la primera parte que es importante entender. Es la transmisión de las doctrinas. No solamente es la tradición de ritos y costumbres, aunque sí entra en eso. Pero veamos rápidamente las dos noticias de un hecho antiguo transmitida por tradición, una transmisión de cosas que sucedieron. La tercera también es muy importante. Doctrina, costumbre, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Y esto es interesante, porque el primer transmisor de la fe, al menos yo lo entiendo así, son mis padres, son mis papás. Pasemos a las otras. La cuarta acepción, en varias religiones, es cada una de las enseñanzas o doctrinas, aquí marco doctrinas, transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas. Entonces aquí vamos a notar algo muy interesante, el conjunto de las enseñanzas o doctrinas en las religiones. O sea, no solamente estaríamos aquí hablando de la tradición mundana, normal, sino también en la parte de la religión. Que usted no cree en religión, si cree en Dios, cree en religión, discúlpeme, y una vez le aclaro. Otros datos rápidamente, conjunto de rasgos propios de unos géneros o unas formas literarias. Estará a las 5, las 6, elaboración literaria de narraciones orales, fiestas, costumbres propias de un pueblo. Esto podríamos enmarcar esta tradición dentro de lo que es las fiestas patronales, por ejemplo. Entrega a alguien de algo, esto en la parte de derecho es el ejemplo que pone el diccionario de tradición de una cosa vendida. Y por último la 8, que también me interesa que pongamos atención, el conjunto de los textos conservados o no, que a lo largo del tiempo han transmitido una determinada obra. Entonces podemos ver, según la DRAE, que existen varios motivos por el cual la tradición se convierte en algo importante en nuestra creencia religiosa, porque es la tradición de hechos y doctrinas que se realizaron en tiempos pasados y que entonces de alguna manera está dando muy claramente una explicación a los pilares que sostienen la doctrina católica. Vamos a verlo rápidamente: las escrituras, la tradición y el magisterio. Obviamente las escrituras es algo que no podemos dejar de lado nunca. Es más, la tradición es la que nos muestra, la que nos enseña cómo se generaron las escrituras. Tanto es así que, por ejemplo, Lucas dice, he investigado minuciosamente, lean el capítulo primero, el verso 1 del Evangelio de Lucas y también del Hechos de los Apóstoles, donde él explica que para poder realizar su Evangelio y su libro de los Hechos de los Apóstoles, tuvo que investigar qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces, la tradición es lo que utilizó Lucas, la enseñanza que le transmitieron, las doctrinas que le transmitieron. Entonces, ya por ahí tenemos un importante dato acerca de la tradición. Hay en la tradición una combinación de elementos que se suman para crear un todo inseparable, pero esto es la esencia misma de la iglesia fundada de Cristo. Estos elementos se pueden considerar en dos grupos: los inmutables, esos que nunca van a cambiar,
y que siempre permanecen idénticos a través del tiempo, y también aquellos que se pueden cambiar o son modificables. Eso hay que entenderlo muy claramente porque algunos confunden una con otra. ¿Cuáles son los inmutables? Los dogmas y también la moral. Esos son inmutables, esos no van a cambiar. Pero hay otros elementos, por ejemplo, la liturgia, la disciplina y la acción pastoral, que son parte de los elementos de la tradición, pero que sí podrían cambiar. Vamos a poner rápidamente un ejemplo, porque me interesa ahondar un poco más en el tema general de la tradición. Cuando hablamos que dogma y moral no pueden cambiar, eso va a permanecer por más que se quiera. El Papa lo ha dicho, no se pueden ordenar mujeres sacerdotes, no se pueden casar personas del mismo sexo, no se pueden casar casados por la iglesia, divorciados y vueltos a casar por lo civil. No se puede, entendamos eso. Son elementos de dogma y moral que no van a cambiar, que se mantendrán por siempre. Pero la disciplina, la acción pastoral, la liturgia sí podría cambiar. El mejor ejemplo, y esto viene incluso desde el Concilio de Trento y posteriormente en otros concilios, le voy a poner algunos ejemplos. La liturgia, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de la acción del pueblo que recibe de Dios y que normalmente es a través de los sacramentos. Al principio de la cristiandad, la confesión era pública. Había que confesar los pecados públicamente. Actualmente sabemos que la confesión se hace auricular, dicen algunos, se hace de frente a frente al sacerdote sin que nadie más se meta. La Eucaristía también ha cambiado su forma, pero su esencia se permanece. Algunos dicen, no, pero es que yo prefiero el Nuevo Sordo, otros dicen, yo prefiero la misa tridentina, pero en sí puede cambiarse porque es parte de lo que puede modificarse dentro de la tradición de la iglesia. Y el último ejemplo es el sacerdocio. El sacerdocio forma parte de la disciplina. Y en algún momento los sacerdotes se casaban. Posteriormente, con el tiempo, se vio como necesidad establecer la disciplina del celibato y bueno, se aplica. El día de mañana, cualquier papa podría decir, no, esto vamos a cambiarlo, el sacerdote puede casarse. Entonces, conociendo estos detalles de lo que es la tradición, podemos entrar entonces un poco a las escrituras. Y yo quisiera empezar porque, como hemos visto en la definición y hemos visto en la definición teológica sobre lo que es la tradición, pues creo que todos deberíamos estar de acuerdo. No hay nada que uno dijera, no, pero es que no puede ser, no, claro que sí. Los primeros cristianos transmitían el evangelio, la palabra del Señor, la doctrina, la enseñanza, como usted quiera llamarle, de forma oral y por medio de cartas. Pablo mismo lo dice y es parte de lo que muchos hermanos no quieren entender. Sin embargo, yo le voy a dar ahora otros datos interesantes para no entrar con lo mismo de siempre. Entonces, si no estaba escrito en los evangelios, Pablo dice en Gálatas, me ha asombrado que ustedes estén viviendo otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, es que hay. Y en ese momento estamos hablando del año 54 aproximadamente, y el primer evangelio se escribió por el año 60. Entonces, no estamos hablando de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que estamos hablando precisamente de la transmisión oral que se hacía en el principio del cristianismo cuando las escrituras no estaban. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede también, y esto yo quiero que pongan mucha atención, porque en realidad confunde mucho. Aclaro de una vez, yo no soy experto en griego, pero sí tenemos algunos elementos muy sencillos que hasta, imagínense, hasta yo los puedo entender. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí tenemos Marcos 7 del 1 al 13. ¿Y qué dice esto? Esto lo utilizan mucho los hermanos no católicos para demostrar que las tradiciones no se deben cumplir. Vamos a ver. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, no lavadas, perdón, es que la letra me queda un poco pequeñita, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, estamos ya en el verso 3 de Marcos 7, y habla de que aferrándose a la tradición de los ancianos, y sigue más adelante en el verso 5, porque sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, y sigue todavía en el verso 8, porque ya aquí Jesús le está respondiendo, y es lo que muchos dicen, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de hombres. ¿Ves? Jesús mismo habla de que la tradición de los hombres es condenable, y lo aplica en el 9. Les decía también, invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Otra vez Jesús lo dice, vean. Y para terminar en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Ves? Aquí Jesús está diciendo que la tradición no es cristiana. Yo aquí les traía además el mismo verso. Y vea que los he marcado, pero lo he traído en griego de la Biblia SBL de Grecia, griego. Y entonces vemos a ver que efectivamente aquí está las palabras paradosi, hablando de las tradiciones, incluso cuando habla de las tradiciones de hombre, paradosis, las paradosia. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque esta traducción está excelente. La traducción de Marcos 7 se ajusta a las mismas palabras a lo que está en griego paradosia. Pero veamos otros ejemplos. No voy a poner la Biblia católica, pero les adelanto, por ejemplo, la que yo más uso es la Biblia de Jerusalén, y pueden hacer, se los dejo de tarea, que busquen en sus Biblias la traducción que hace la Biblia de Jerusalén y verá cómo paradosis la va a traducir en todos los ejemplos que le voy a poner acá como tradición. Entonces la iglesia mantiene eso. Pero bueno, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo es, ustedes que entienden bien el griego, este ejemplo es de 1 Corintios 11, en el verso 2 más específicamente, y vemos la paradosis también. La palabra paradosis, aquí la podemos encontrar, pero vamos a ver cómo está en la versión de la Reina Valera. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Entonces aquí me cabe una duda. Si en Marcos 7, 1, 13, la misma palabra que podemos observar, paradosis, la utilizan aquí en la 1 Corintios 11, 2, como instrucciones. Ya aquí empieza a sonar algo raro, algo feo, no sé. Porque veamos ustedes que en Marcos 7:13 están hablando de las tradiciones de hombres. Y entonces están enfocando, y esto me lo enseñó el padre Juan, por si me oye, para que sepa que le estoy robando su explicación que me pareció muy, demasiado bien. En Marcos 7 habla de las tradiciones de hombres, pero aquí están hablando de las tradiciones divinas, de las tradiciones humanas, pero entonces en vez de tradición pone instrucción. Yo creo, perdónenme, yo creo que es que posiblemente Cipriano Reina cometió un error, y eso es entendible traduciendo una Biblia tan grande. Vamos entonces a Gálatas 1:14 y vemos aquí nuevamente que parece que ya se corrigió. En Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era celoso de las tradiciones de los padres, y entonces veámoslo en el griego, que Pablo está utilizando la misma paradosis. Pero entonces
pareciera que no se equivocó, pero aquí habla de las tradiciones humanas. Bueno, vamos a buscar otra palabra, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Aquí habla de doctrina. Vamos a ver cómo dice el griego. Vamos a ver en segunda de Tesalonicenses 2:15. Otra vez utiliza paradosis. Pero ¿por qué utiliza la traducción doctrina si el texto utiliza paradosis, o sea, tradición? Pero fijémonos algo. Aquí Pablo está hablando otra vez de las traducciones, está hablando otra vez de las tradiciones divinas, de las cosas positivas de Dios. Y ya no le llama instrucciones, no le llama tradiciones, y ahora a la misma palabra le está llamando doctrina. Está muy curioso. Queremos un ejemplo más. Yo tengo aquí Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de hombres. Otra vez tradiciones. Veamos en griego, que nadie os engañe según la paradosis. ¿Por qué aquí se utiliza tradición con la misma palabra que aquí utilizó doctrina? La misma palabra, ahora es tradiciones. Paradosis. Hermanos, yo creo que esto es parte, en gran parte, de lo que nuestros hermanos no católicos no han querido ver, no han querido extender, no han querido siquiera estudiar un poquito. Cuando hablamos de la tradición, no estamos hablando de las tradiciones como lo sería el celebrar el 15 de septiembre la independencia, bueno, en Centroamérica, el 16 de septiembre en México y así diferente en cada país. No es esa tradición, ni tampoco es la tradición de celebrar fiestas patronales el Día del Santo. Cuando hablamos de la tradición en las doctrinas, hablamos de la enseñanza, como vimos al principio, que se enseña en la iglesia, de toda la doctrina. Pero nuestros hermanos, cuando leen la Biblia, una Biblia con el dolor en el alma, lo digo, toda manipulada, toda ensuciada con traducciones pésimas, incluso no quisiera pensarlo así, pero con traducciones que invitan al error, como queriéndose justificar. Pablo habla de las doctrinas, pero está hablando de las tradiciones transmitidas. Pablo habla de las tradiciones y la traducción de Reina Valera dice instrucciones. Yo no sé si ustedes pueden darse cuenta de la gran diferencia y el gran horror que se está realizando con estas traducciones. Y esas traducciones son las que utilizan nuestros hermanos no católicos y después no entienden. Pues comprendido todo, desde la definición de tradición, de las diferentes acepciones que hay, de la comprensión teológica de lo que es la tradición, pues podemos entender claramente por qué es que la Iglesia Católica nos muestra como parte de su fundamento la tradición. Y entonces creo que se responde la pregunta que da inicio a este tema. ¿Por qué debo creer en la tradición de la Iglesia? Porque esa es la enseñanza transmitida desde Jesucristo y los apóstoles hasta este año 2024. No manipulada, no cambiada, simple y llanamente entendida bajo la palabra de Dios, y algo que hacen los hermanos no católicos, que ni siquiera buscan el diccionario para saber de qué está hablando. Hermanos, espero haberme explicado con este tema. Les deseo muy feliz día, muy feliz tarde, muy feliz noche. Que Dios me lo bendiga. Paz y bien.